el hogar y la salud. La educación comienza en el hogar. Nuestros hijos están como en la encrucijada de los caminos. Por todos lados, las mundanas incitaciones, el interés propio y la complacencia personal los invita a desviarse de la senda trazada para los redimidos del Señor. De la elección que hagan depende el que sus vidas sean una bendición o una maldición. Rebosantes de energía, deseosos de poner a prueba sus aptitudes no probadas, necesitan dar salida a su vida exuberante. Serán activos para el bien o para el mal. La palabra de Dios no reprime la actividad, sino que la guía y encausa. Dios no la manda al joven que tenga menos aspiraciones. Los elementos del carácter que surgen, el éxito, el verdadero y honor entre los hombres, no tiene por qué ser desalentados, es decir, el deseo irresistible de alcanzar algún bien mayor, la voluntad indomable, la aplicación tenaz y la perseverancia inalcanzable. Mediante la gracia de Dios, ha de ser dirigidos para construcción de fines tanto más elevados que el egoísmo y los intereses mundanos como son más altos los cielos que la tierra. A nosotros como padres cristianos nos toca dar a nuestros hijos la debida dirección. Deben ser guiados con cuidado, prudencia y ternura en la senda del ministerio cristiano. Estamos bajo la obligación de un pacto sagrado con Dios de educar a nuestros hijos para su servicio, rodearlos de influencias que los induzcan a escoger una vida de servicio y proporcionarles la educación necesaria para ello. Tal es nuestro primer deber. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. San Juan 3:16. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. Si amamos, daremos, no para ser servido, sino para servir. San Mateo 20:28. Esa es la gran lección que debemos aprender y enseñar. Impresionar a los jóvenes con el pensamiento de que no se pertenecen a sí mismos, pertenecen a Cristo. Fueron comprados por su sangre, su amor los requiere. Viven porque Él los sostiene con su poder. Su tiempo, sus fuerzas, sus aptitudes son de Cristo. Es menester desarrollarlas y perfeccionarlas a fin de emplearlas en beneficio suyo. A excepción de los seres angelicales, la familia humana, formada a la imagen de Dios, es la más noble de las obras creadas por Dios. Dios desea que los seres humanos lleguen a ser todo lo que Él ha hecho posible que sean y que hagan el mejor uso de las facultades que Él les ha concedido. La vida es misteriosa y sagrada. Es la manifestación de Dios mismo, fuente de toda vida. Sus oportunidades son preciosas y deben ser fervorosamente aprovechadas. Una vez perdidas, no vuelven jamás. Dios coloca ante nosotros la eternidad, con sus solemnes realidades, y nos revela principios inmortales e imperecederos. Nos presenta verdades preciosas y ennoblecederas, para que podamos avanzar por una senda segura en persecución de un objeto digno de la dedicación fervorosa de todas nuestras aptitudes. Dios mira dentro de la menuda semilla que Él mismo formó y ve encerrados en ella la hermosa flor, el arbusto o el elevado y frondoso árbol. Así también ve las posibilidades de cada ser humano. Estamos en este mundo para algún fin. Dios nos ha revelado su plan para nuestra vida y desea que alcancemos la más alta norma de desarrollo. Desea que crezcamos continuamente en santidad, en felicidad y en utilidad. Todos tienen habilidades que deben aprender a considerar como sagrados dotes, a apreciarlas como dones del Señor y a emplearlas debidamente. Desea que la juventud cultive todas sus facultades y que las ponga en ejercicio activo. Desea que los jóvenes gocen de todo lo que es útil y de valor en esta vida, que sean buenos y hagan lo bueno,
acumulando un tesoro celestial para la vida futura. Su ambición debería sobresalir en todo lo que es altruista, elevado y noble. Miren para eso a Cristo como al modelo según el cual deben formarse. La santa ambición que Cristo manifestó en su vida debe ser acariciada también por ellos. La ambición de hacer al mundo mejor por haber vivido en él, esta es la obra a la cual han sido llamados. Se necesita una educación abarcante, una educación que requiera de los padres y de los maestros pensamiento y esfuerzos superiores a los que requiere la mera instrucción en las ciencias. Se necesita más que la cultura de las inteligencias. La educación no es cabal a menos que el cuerpo, la inteligencia y el corazón se desarrollen armoniosamente. El carácter ha de recibir una disciplina adecuada para su más perfecto desarrollo. Todas las facultades físicas y mentales han de ser desarrolladas y debidamente adiestradas. La verdadera educación incluye al ser entero. Nos enseña el uso verdadero de nosotros mismos. Nos habilita para hacer el mejor uso del cerebro, los huesos y los músculos, del cuerpo, de la inteligencia y del corazón. Las facultades de la mente, por ser las superiores, deben gobernar el reino del cuerpo. Los apetitos y las pasiones naturales deben someterse al dominio de la conciencia y de los afectos espirituales. Cristo está a la cabeza de la humanidad y es su propósito guiarnos en su servicio por las altas y sagradas sendas de la pureza. Por la maravillosa operación de su gracia, hemos de llegar a ser perfectos en él. Jesús adquirió su educación en el hogar. Su madre fue su primer maestro humano. De sus labios y de los escritos de los profetas aprendió las cosas del cielo. Vivió en un hogar humilde y con fidelidad y alegría llevó su parte de las cargas de la casa. El que había sido el comandante del cielo consintió en ser un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajó en la carpintería con José. Vestido con la ropa de un obrero común, recorría las calles de la aldea, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. La gente de aquel tiempo apreciaba las cosas por su apariencia. En la medida en que la religión declina en poder, había ganado en pompa. Los educadores de entonces procuraban imponer respeto mediante el lujo y la ostentación. La vida de Jesús ofrecía un pronunciado contraste en todo esto, pues demostraba la inutilidad de las cosas que los hombres consideraban las más importantes. Las escuelas de aquel tiempo, con su método de magnificar las cosas pequeñas y de empequeñecer las grandes, no fueron frecuentadas por Jesús. Él adquirió su educación en las fuentes designadas por el cielo, en el trabajo útil, en el estudio de las sagradas escrituras, en la naturaleza y en las experiencias de la vida. Los libros de texto de Dios, llenos de enseñanza para todo aquel que recurre a ellos con manos voluntarias, ojos abiertos y corazón dispuesto a entender. Y el niño crecía y se fortalecía, y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Así preparado, Cristo emprendió su misión, ejerciendo en los hombres siempre que se relacionaba con ellos una influencia benéfica, un poder transformador, tales como el mundo no había visto nunca. El hogar es la primera escuela del niño y allí es donde deben echarse los cimientos de una vida de servicio. Los principios de esta vida no deben enseñarse con meras teorías, deben encauzar la educación de la vida entera. Muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil, tan pronto como su fuerza y su facultad de razonar hayan adquirido cierto desarrollo, debe dársele algo que hacer en casa. Hay que animarlo a tratar de ayudar a su padre y a su madre, a negarse y dominarse a sí mismo, a anteponer la felicidad y la conveniencia de otros a las propias, a buscar oportunidades para alegrar y ayudar a sus hermanos
y a sus compañeros de juegos, y a ser bondadoso para con los ancianos, los enfermos y los desventurados. Cuanto más penetre en el hogar el verdadero espíritu servicial, tanto más plenamente se desarrollará en la vida de los niños. Así aprenderán a encontrar gozo en el servicio y en el sacrificio por el bien de los demás. La educación en el hogar debe ser completada por la obra de la escuela. Hay que tener siempre en vista el desarrollo de todo el ser, físico, mental y espiritual, y la enseñanza del servicio y el sacrificio. Más que ningún otro agente, el servicio por la causa de Cristo en las cosas pequeñas de la vida diaria tiene poder para formar el carácter y para dirigir la vida por el camino del servicio abnegado. Despertar este espíritu, fomentarlo y dirigirlo debidamente es la obra de los padres y del maestro. No podría encomendárseles obra más importante. El espíritu de servicio es el espíritu del cielo, y en cada esfuerzo que se haga para fomentarlo y alentarlo, puede contarse con la cooperación de los ángeles. Semejante educación debe basarse en la palabra de Dios. Solo en ella se exponen plenamente sus principios. Debe hacerse de las Escrituras el fundamento del estudio y de la enseñanza. El conocimiento esencial es el conocimiento de Dios y de aquel a quien Él ha enviado. Todo niño y todo joven debe conocerse a sí mismo, debe conocer la habitación física que Dios le ha dado y las leyes mediante las cuales puede conservarse sana. Todos deben recibir una comprensión cabal de los ramos comunes de la educación. Todos deben adquirir una preparación industrial que los haga hombres o mujeres prácticos, idóneos para los deberes de la vida diaria. A esto hay que añadir la enseñanza y la experiencia práctica en diversos ramos de actividad cristiana. Avancen los jóvenes tan rápidamente y tanto como puedan en la adquisición de conocimientos. Sea su campo de estudios tan amplio como puedan abarcar sus facultades. Al aprender ellos algo, impartan su conocimiento a otros. Así su inteligencia adquirirá disciplina y poder. El uso que hacen de sus conocimientos es lo que determina el valor de su educación. Gastar mucho tiempo en el estudio, sin hacer esfuerzo alguno para impartir lo que se aprende, es a menudo un impedimento más bien que una ayuda para el verdadero desarrollo. En el hogar y en la escuela, el joven debe procurar aprender a estudiar y a impartir el conocimiento adquirido. Cualquiera que sea su vocación, el estudiante tendrá que aprender y enseñar mientras dure la vida. Así podrá progresar continuamente, haciendo de Dios su confidente, uniéndose a aquel que es infinito en sabiduría, que puede revelar los secretos ocultos durante siglos y resolver los problemas más difíciles a los que creen en él. La palabra de Dios atribuye mucha importancia a la influencia de la asociación, aún en los hombres y mujeres. Cuánto mayor es su poder en la mente y el carácter en desarrollo de los niños y los jóvenes. Las compañías que cultivan, los principios que adoptan, los hábitos que forman, decidirán la cuestión de su utilidad en esta vida y de sus intereses futuros y eternos. Es una realidad terrible que debiera hacer temblar el corazón de los padres, el que en tantas escuelas y colegios a donde se manda a la juventud para que reciba cultura y disciplina intelectual, prevalezcan influencias que deforman el carácter, distraen el espíritu del verdadero objeto de la vida y pervierten la moralidad. Mediante el contacto con los irreligiosos, amigos de los placeres y depravados, muchísimos jóvenes pierden su sencillez y pureza, su fe en Dios y el espíritu de abnegación que sus padres y madres cristianos fomentaron y conservaron en ellos mediante instrucciones cuidadosas y férvidas oraciones. Muchos de los que entran en la escuela con el propósito de prepararse para desempeñar algún servicio abnegado, llegan a absorberse en estudios profanos. En ellos se despierta la ambición
de descollar en su conocimiento y de adquirir posición y honores en el mundo. Pronto llegan a perder de vista el objeto que los llevará a la escuela y consagran su vida a la persecución de fines egoístas y mundanos. Y a menudo se forman hábitos que arruinan la vida para este mundo y para el mundo venidero. Por lo general, los hombres y las mujeres de ideales amplios y propósitos abnegados, de aspiraciones nobles, son aquellos en quienes se desarrollaron estos rasgos característicos debido a las compañías de sus primeros años. En todas sus relaciones con Israel, Dios subrayaba la importancia de velar las asociaciones de los hijos. Todas las disposiciones de la vida civil, religiosa y social tendían a la perseveración y a la preservación de los niños del contacto con gente perniciosa y a familiarizarlos desde su más temprana edad con los preceptos y principios de la ley de Dios. La lección objetiva dada al establecer la nación era de tal naturaleza que debían impresionar hondamente los corazones. Antes del último juicio terrible que cayera sobre los egipcios con la muerte de los primogénitos, Dios había mandado a su pueblo que recogieran a los niños en sus respectivas casas. El dintel de cada casa había de marcarse con sangre y todos debían guardarse al amparo seguro de aquella señal. Así también hoy los padres que aman y temen a Dios deben guardar a sus hijos en los vínculos del pacto, bajo la protección de las influencias sagradas hechas posibles mediante la sangre redentora de Cristo. Todos los que procuran trabajar en armonía con el plan de educación de Dios recibirán su gracia y su continua presencia, y su poder los sostendrá. Por todo el mundo la sociedad está en desorden y se necesita una transformación radical. La educación dada a la juventud amoldará la organización social eterna.